Buenos días chicos de Pamer, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante que viene en examen de admisión, que es la comunicación y el lenguaje. Vamos a empezar primero por la comunicación, su concepto. ¿Qué es la comunicación? Iniciamos entonces acá. Es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Porque sigue una serie de pasos, de secuencia, ¿no? De transmisión, de información codificada. ¿No es intercambio? Bueno, es que recuerda que no siempre en la comunicación va a haber respuesta, ¿no? Ahora, esto me lleva pues a una parte. ¿Cómo es esto? ¿Lo realizan todos los seres vivos? Sí, lo realizan todos los seres vivos. Esto significa que la comunicación que va a ser universal. Porque lo realizan todos los seres vivos, ¿no? Ahora, vamos al sistema. ¿Cómo funciona la comunicación? Acá tomamos como base el código. Recuerde esto. Existen dos modelos de comunicación. Una comunicación que se va a llamar la comunicación humana y otra que es la comunicación no humana. ¿Qué es la comunicación humana? La que realizamos nosotros. ¿Y la no humana? Esa es la que realizan los animales. Los animales también se comunican, sí. Se comunican, pero tienen otro código diferente que el nuestro. Y las plantas también. Otro código diferente del nuestro, ¿no? Ahora, esto me viene, pues, nosotros nomás nos centramos en la comunicación humana. ¿Y la comunicación humana cómo funciona? De dos maneras. Lo utilizamos de manera verbal, ponemos acá verbal, y de manera no verbal. ¿Cuándo es la comunicación verbal? Cuando nos comunicamos en forma oral o en forma escrita. Recuerda, la comunicación verbal es también conocida como lingüística. Comunicación oral y comunicación escrita. Pregunta para ustedes, ¿qué surgió primero? ¿Oral o escrita? 3, 2, 1. Muy bien, la comunicación oral. ¿Por qué la comunicación oral? Porque fue la primera base. Pues no, nosotros empezamos como cavernícolas haciendo sonidos onomatopéicos. Primero la oral, después inventamos la escritura y ahí surgió la comunicación escrita. Ahora recuerda que la comunicación escrita, ¿qué cosa es? Es el reflejo de la comunicación oral. Continuamos, pero ¿cuál es la forma no verbal? ¿Tú cómo te comunicas cuando no puedes pronunciar una palabra? Supongamos que estás comiendo algo. Yo utilizo pues de repente sonidos y eso es la comunicación acústica, pero son sonidos que no son palabras. Acústica. ¿Cómo es esto que sonidos que no son palabras? El claxon de un automóvil, el silbato de un policía, cuando tú silbas, comunicación acústica. Y también, yo aprecio a mi amigo, ¿qué le doy? Cuando lo saludo le aprieto la mano. Muy bien, esa es comunicación táctil. ¿Qué cosa implica táctil? Contacto físico. Un abrazo, un beso, táctil. Pero también existe la comunicación química. La comunicación química es conocida como la de los olores también. ¿Por qué? Porque utilizamos los olores también para comunicarnos. ¿Te interesa una chica? Empiezas a utilizar colonia, desodor, en este caso. Cuando has crecido, el desodorante, pues para que no note tus olores. ¿Has comido ceviche? El olor de tu aliento. Inclusive al gas a veces le echan ¿qué cosa? Le echan neón, si más no me equivoco, para que huela y se sepa cuando hay una fuga. Comunicación química. También tenemos el modelo de la comunicación visual. Se le llama así, ¿por qué? Porque utilizamos nuestra vista para reconocerlo. Acá podemos hablar de los colores, la comunicación cromática. Por ejemplo, el semáforo, las banderas de la playa. También está la comunicación gestual, los ademanes y gestos. Recuerda que eso vino como pregunta de examen de admisión. Dos amigos se encuentran en un concierto, uno le hace el ademán de saludo. Un ademán, ¿qué cosa es? Es un gesto, ¿no? Y también está la comunicación de los gráficos y símbolos, entre otras formas. Justamente ahora están sacando algunas preguntas acerca de la combinación entre esta comunicación visual de gráficos con la comunicación escrita. Recordemos que la comunicación escrita, ¿cómo se le llama? Se le llama visográfica. Y va a haber una que se llama totalmente visográfica y parcialmente visográfica. ¿Cuándo es totalmente visográfica? Es totalmente visográfica cuando solamente tiene texto. ¿Y cuándo va a ser parcialmente visográfica? Cuando aparte de texto tenga ¿qué cosa? Imágenes. Al tener esas imágenes ya estaría abarcando algo que no pertenece a la comunicación escrita, sino a la comunicación visual. Por eso se llama parcialmente visográfica. ¿Dónde encontramos estos? En las infografías. Esto es muy importante porque me permite reconocer el código. Código humano, verbal, oral, escrito, código no verbal, acústico, táctil, químico. Profesor, una pregunta. ¿Los animales tienen lenguaje? Respuesta, no. Su modelo dice que está dentro de ¿qué? Comunicación no humana. No es lenguaje, por si acaso. Continuamos. Los elementos de la comunicación. Estos son los elementos basados en el esquema de Jacobson.
¿Cuáles serían los elementos? Sabemos que existe un emisor. ¿Qué es un emisor? El que transmite el mensaje, el que manda el mensaje. Ah, muy bien. Y al emisor también se le llama codificador. ¿Qué significa codificador? El que pone en un código el mensaje. Es la etapa psíquica, codificación psíquica del emisor, en la cual piensa cómo va a mandar el mensaje, qué signos va a utilizar en el mensaje, etc. Ah, y acabo de mencionar el mensaje. Muy bien. ¿Qué cosa es el mensaje? Es la información codificada que manda el emisor ¿a quién? Al receptor. ¿Y qué sería el receptor entonces? El que recibe el mensaje, el que decodifica el mensaje. Por eso le llaman decodificador. ¿Y qué cosa es la decodificación? Etapa psíquica del receptor, donde interpreta, le da un significado al mensaje, a lo que ha escuchado, a lo que ha recibido. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde surge el mensaje? Ah, el mensaje surge de algo que ha visto el emisor, que conoce el emisor, que quiere transmitir el emisor, y eso se llama referente. Recuerda que el referente es un tema que va a estar dentro de ¿quién? Dentro del mensaje. Si yo te digo que ayer hubo un accidente, en este caso en la avenida, hubo 3 heridos, ¿de qué te estoy hablando? Del accidente. Ese es el referente, tema, pocas palabras. Y el mensaje sería, hubo un accidente en la avenida con 3 heridos. El mensaje es más largo, recuerda que el referente. Continuamos. Ahora, para que el emisor mande el mensaje al receptor, ¿qué debe utilizar? Un canal. ¿Y qué cosa es el canal? Es el medio físico a través del cual viaja el mensaje. ¿Cómo que medio físico? Por ejemplo, hazte la pregunta, ¿qué utilizas para comunicarte? Si yo converso contigo, ¿qué utilizo para comunicarme contigo? Ondas sonoras de la voz. Y si te mando una carta, la carta, el papel. Si leo una obra de Mario Vargas Llosa, el libro. Si te llamé por el celular, el celular. El árbitro tocó el silbato, el silbato. Me sacó una tarjeta, la tarjeta. Eso es el canal, el medio físico, soporte físico que utilizamos para comunicarnos. Ahora, para que tú me entiendas, debemos manejar ¿qué cosa? El mismo código. ¿Y qué cosa es el código? Es el conjunto de signos convencionales que utilizamos para comunicarnos. Signos. Y acá está el código. Converso contigo, ¿qué código es? Código oral. Te escribí una carta, código escrito. Si de repente nos quedamos mirando, sería entonces código visual. Escuché el claxon de un auto, código acústico. Esto sería el código. Repito, ¿qué es importante para que sea la comunicación? Que los dos compartamos el mismo código. Ahora, por último, siempre todo proceso comunicativo debe realizarse en algún lado, en algún lugar, en algún tiempo. Y eso se llama circunstancia. ¿Qué cosa es la circunstancia? Es el lugar y tiempo donde nos comunicamos. Ponemos entonces acá debajo lugar y tiempo. Yo estoy acá realizando mi clase, por ejemplo, por la mañana. ¿Qué cosa sería eso? Sería el tiempo. Ah, esa es la circunstancia. Estoy en un salón ahorita. ¿Cuál sería mi circunstancia? El salón. Es el lugar donde te comunicas. Estos serían los elementos básicos dentro de la comunicación. Pasaríamos entonces a la siguiente parte. El lenguaje. Esta parte ha venido más en examen de admisión que comunicación. Ojo. En el caso del lenguaje, el concepto. ¿Qué cosa es el lenguaje? Es la facultad. Vamos a poner acá facultad, que es igual que capacidad humana para comunicarse de manera articulatoria. ¿Lo puedes traducir al castellano en este caso? Bueno, ya. Es tu capacidad que tienes para aprender una lengua. Pregunta, ¿tú puedes aprender una lengua? Sí. ¿Y cuándo lo hiciste? Cuando tenías 3 años, 4 años, tu lengua materna, ¿no? La primera lengua que aprendiste. Exacto. ¿Y todos tenemos esa capacidad? Sí. Es decir, la forma oral y después, obviamente, la forma escrita. Eso es el lenguaje. Capacidad, facultad. No es un código. Ten cuidado, no lo confundas con lengua. No es un código. Es la capacidad para comunicarnos de manera articulatoria, de manera oral o escrita. ¿Qué características tiene el lenguaje? Bueno, tiene muchas características. Lo primero que es humano. Dijimos que los animales no tienen lenguaje. Ellos que tienen comunicación. Ahora, cuando yo digo que es universal, me refiero a ¿quién? A todos los seres humanos. No a los seres vivos como comunicación, sino a los seres humanos. Ahora, decimos también que es innato, ¿por qué? Porque está en nuestro ADN. Nosotros ya estamos predispuestos para aprender una lengua. Inclusive, cuando tú naces, si te das cuenta, el bebito está que quiere hablar, quiere repetir las palabras que tú dices, ya está predispuesto para aprender esa lengua. Ahora, es racional, y esto es muy importante, ¿por qué? Implica un desarrollo cerebral. Nosotros tenemos desarrollado nuestro cerebro y por eso podemos entender el lenguaje, como el código, cómo funciona. Si no lo tuviéramos así, no podríamos entenderlo. Y eso también pues, hace que los animales no puedan tener lenguaje, solamente comunicación.
Es limitante, ¿por qué? Porque cuando tú aprendes tu primera lengua, que es la lengua materna, se establecen límites, la gramática. Y obviamente, cuando quieras aprender una segunda lengua, te va a costar. No la vas a aprender fácil, vas a demorarte con más tiempo. Es recursivo, ¿por qué? Porque dentro de su estructura presenta recursos para comunicarnos. Yo te puedo decir una forma, por ejemplo, te extrañé mucho, puedo decir, me ha hecho mucha falta y estoy utilizando la misma idea, pero con diferentes palabras, recursos para comunicarnos. Su naturaleza es vocálica o es oral, ¿por qué? Porque la naturaleza del lenguaje es la forma oral. Después apareció la forma escrita, pero la naturaleza del lenguaje es la forma oral. Es más todavía, recuerda que existen lenguas ágrafas. ¿Qué es una lengua ágrafa? Que no tiene escritura, no se desarrolla la escritura. Continuamos. Hay dos características que son las más importantes, las que te pueden venir, la de doblemente articulado y lo de biplánico. Doblemente articulado, ¿qué significa? Que nuestra mente, recuerda, mental esta parte, se va a dar dos articulaciones. Una primera de morfemas. ¿Y qué cosa es un morfema? Es una unidad significativa. Y una segunda que es la de fonema, en tu mente. ¿Y qué cosa es el fonema? Es la distintiva. No entiendo. Por ejemplo, piensa, animal felino doméstico. ¿Qué animal es? El gato. Muy bien. Entonces vamos a poner acá gato. Pero ¿y si yo quiero que sea del género femenino? ¿Utilizo gato y digo gato hembra? No, pues no. Cambio esta O, en este caso, disculpen acá. ¿Por qué? Por una A. Entonces tú le estás dando un concepto a esta A. ¿Y este concepto cuál es? El de género. Entonces yo voy a poner que en mi mente yo pienso que el gat significa felino, doméstico, y esta A que significa femenino. Y así tú vas a descomponer las palabras. Si yo digo salón, viene de sala, y ese on significa grande. Si digo gatito, viene de gat, animal felino doméstico, el it que significa diminutivo, y la O masculino. Entonces esa descomposición yo la hago en mi mente de todas las palabras. Y eso lo aprendí cuando tenía 3, 4, 5 años, y ahora lo hago de manera instantánea, ya no analizo, porque ya lo aprendí. Y la segunda es, ¿qué necesito yo para reconocer las palabras dentro de mi lengua? Reconocer los sonidos que lo componen. Cuando tú dices gata, vos vas a reconocer primero el sonido de la G, luego el sonido de la A, luego el sonido de la T y luego el sonido de la A. Y ahí surgen los fonemas en tu mente. Tú tienes que saber reconocer y distinguir los sonidos de las pronunciaciones, ¿no? Que son los fonemas. Gata. Siguiente. Biplánico. ¿Qué significa biplánico? Ah, que tiene dos planos. Ponemos acá dos planos. Estos dos planos están ligados, son interdependientes. Lo presentó Ferdinand de Saussure. ¿Y qué nos dice Ferdinand de Saussure? Que el lenguaje estaba compuesto por dos planos interdependientes que se llaman lengua y habla. Se le llama también por eso dicotomía de Saussure. ¿Y qué es la lengua? Es un código. Es un código de signos lingüísticos. ¿Y qué cosa es el habla? Es el uso o materialización del código. O sea, código, uso. ¿Y por qué dice dicotomía de Saussure? Porque tiene características que se complementan. Por ejemplo, la primera está en el concepto. Código de signos lingüísticos, uso del código. ¿Qué otra característica tiene? Ah, la lengua es colectiva. Mientras que el habla, ¿qué cosa sería? El habla sería individual. Viene en una pregunta de examen de admisión. Decía que si un grupo de hablantes de una zona de Piura conversaban, no es el habla. ¿Y por qué no puede ser el habla? Porque el habla es individual, es de cada uno de nosotros. En cambio, ¿eso qué era? Era un dialecto. Repito, colectiva. Ah, y el hecho de que sea colectiva significa que es social, porque es compartido. ¿Qué más podríamos decir acerca, en este caso, de la lengua? Que la lengua es psíquica. O sea, está en nuestra mente, sí. ¿Y eso qué hace? Que sea abstracta. Mientras que el habla, ¿qué cosa sería? Sería psicofísica. ¿Y por qué psicofísica? Porque primero en nuestra mente ordenamos a nuestros órganos cómo producir los sonidos, que es el habla. Ah, recuerda que el habla también puede ser escrito, por si acaso. Entonces eso significa que el habla, ¿qué cosa sería? Concreta. ¿Qué más podríamos decir? La lengua, ¿qué cosa es? Es teórica, porque presenta una teoría que le permite su estudio. Y acá viene algo que es muy importante. Recuerda, el hecho de que tenga una teoría significa que toda lengua tiene gramática. Pero ¿y si no tiene escritura? Igual tiene gramática. Toda lengua tiene gramática, porque eso permite que funcione una lengua. Mientras que el habla, ¿qué cosa sería? Sería práctica. Lo opuesto, ¿no? ¿Qué más podríamos decir en este caso? Podríamos decir que la lengua es histórica. ¿Y por qué decimos que es histórica? Porque presenta una historia, un origen. El castellano, recuerda, sus orígenes de lenguas prelatinas, pasó al latín, pasó después el visigodo, pasó el árabe y después la etapa de formación del castellano, ¿no? Se originó en Cantabria. 2 veces pregunta de examen de admisión. Recuerda, ¿dónde se originó el castellano? En Cantabria, una región de Castilla. Y el otro sería, ¿qué cosa? El habla. ¿Y el habla qué cosa es? Momentánea.
momentánea. ¿Qué significa esto? Que dura un rato, en este caso, y se acaba. ¿Qué más podríamos decir? La lengua. ¿Qué cosa es la lengua? Más o menos fija. ¿Y por qué más o menos fija? Porque sus cambios son lentos. No cambia mucho, sus cambios son lentos a través del tiempo. Mientras que el habla, ¿qué sería? Variable. Variable. ¿Por qué variable? Porque cambia, tu forma de hablar cambia en todo momento. Estas serían pues las características del lenguaje. Continuamos, chicos, entonces ya hablamos acerca de lo que era el lenguaje y sus características y nos centramos en lo que era lengua y habla. Ahora tendríamos que hablar de las variaciones de la lengua, ¿no? Recuerda, lengua oficial de un país, ¿qué sería? Idioma, ¿ya? No todas las lenguas son idiomas. Ahora sí, continuamos. La lengua sufre variaciones y esto es algo natural. Todas las lenguas tienen variaciones y estas variaciones son 3. ¿Cuál es la primera variación? Número 1, el dialecto. ¿Y qué cosa es el dialecto? Es la variante diatópica de la lengua. ¿Qué significa esto? Esto es una variante geográfica. ¿Qué significa geográfica? Socio-regional. Día, diferente, topo, tierra, es la variante que se da. Así nosotros, por ejemplo, podemos decir castellano andino, castellano de la selva, castellano de la costa, castellano limeño. Y cuando decimos eso, estamos mencionando 2 palabras. La primera es la de la lengua y la segunda es la de un lugar. Estos 2 que conforman un dialecto. ¿Cómo reconozco el dialecto? Porque me van a poner siempre el nombre de la lengua y el nombre de un lugar. Si me dicen, por ejemplo, castellano del Cusco, dialecto. Castellano cusqueño, dialecto. ¿Por qué? Mencioné estas 2 cosas. Pregunta que viene en el examen de admisión. Un grupo de estudiantes de Piura. Estudiantes de Piura van a hablar, ¿qué sería eso? Dialecto. Luis vive en una localidad de Cusco. ¿Qué sería eso? Dialecto. ¿Por qué? Porque está mencionando lugares. Siempre que te mencione lugares, recuerda qué cosa va a ser, dialecto. Y eso ha tenido como 4 o 5 preguntas de 2019 al 2024. Así que fíjate acá. Continuamos. Es la variante geográfica. Es decir, nosotros no vamos a hablar igual, vamos a hablar diferente. ¿Y por qué hablamos diferente? ¿Cuál es la causa de los dialectos? El contacto entre las lenguas. Va a haber contacto entre las lenguas. Pero, ¿cómo es eso acá? Por ejemplo, acá en Lima tenemos nuestro propio dialecto. ¿Pero con qué lengua hemos chocado? Nosotros no lo hicimos, fueron nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que en un momento dado ellos hablaban quechua chinchay, llegaron los españoles, en este caso acá, impusieron su lengua, hubo un bilingüismo y por diglosia, en este caso, que es el preferir una lengua sobre otra, nuestros antepasados prefirieron el castellano, pero no lo utilizaban bien. ¿Por qué? Recuerda, limitante. Cuando aprendes una segunda lengua, vas a establecer, pues, ¿qué cosa? Cambios. Estas personas pronunciaban mal el castellano y entonces como pronunciaban mal el castellano, eso se lo heredaron a sus hijos, nietos, bisnietos, hasta nosotros. Claro que hemos mejorado por la educación y todo lo demás, pero todavía mantenemos algunos restos como el yeísmo, el ceseo, los excesos de los posesivos, la elisión de la D al final de las palabras. Tú no dices usted, tú dices usted, nada más. Fíjate. Continuamos. Causa contacto entre las lenguas. Y eso también fue pregunta de examen de admisión, por si acaso. ¿Cómo funciona el dialecto? Dentro de cada lengua hay un dialecto estándar, lengua estándar en este caso. No es lo mismo que nivel A. Este dialecto estándar es el uso ideal de la lengua. Es decir, en nuestra mente nosotros pensamos, esta es la manera correcta, esta es la forma adecuada, esta es la mejor forma de hablar. Exacto, ese es el dialecto estándar. Y permite que no se formen nuevas lenguas, porque en la mente de todos los dialectos está tal es la forma correcta. Entonces, ¿qué sería el dialecto? Son variaciones que se van a hacer a este dialecto estándar. Ahora, acá dice uso ideal, significa que realmente alguien lo pronuncia el dialecto estándar, lo utiliza en este caso, normalmente no. Las variaciones vienen a ser la forma real como nosotros pronunciamos. ¿Dónde me puede aparecer el dialecto estándar? O sea, una forma que yo quiero pronunciar o quiero escribir, nos lo dictamina la RAE y en la forma escrita. Continuamos. Entonces, ¿existe un dialecto superior a otro? No, son iguales. Pasamos a lo siguiente. ¿Cuál es la segunda variación? La segunda variación es el sociolecto. ¿Y qué cosa es el sociolecto? Es la variante social de la lengua. Ponemos entonces acá variante social. ¿Y esta variante social a qué responde? Algo que se llama la educación, algo que se llaman los estratos sociales. Por eso se dice variante diastrática, día diferente, estrato social. Y es que dependiendo en este caso si pudiste acceder a una buena educación, está el nivel superestándar, donde aparece la lengua literaria, tecnolecto, que es la lengua de las profesiones, la forma culta, que es para los discursos y textos escritos, la estándar, que es la que normalmente utilizamos, que es la forma coloquial, y también está la subestándar, donde van a aparecerme las formas populares y vulgares. ¿Cómo reconozco cada uno de estos? Fácil. Para que tú reconozcas. Buenas tardes, damas y caballeros. La clase de hoy, superestándar, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a hablar acerca de estándar.
Ah, la gente, ¿qué tal? ¿Cómo está mi yunta? ¿Qué sería eso? Subestándar, donde van a aparecer jergas, vicios y errores, especialmente la subestándar. Ahora, existe una tercera variante. ¿Cuál sería esta tercera variante? La del idiolecto. Ponemos acá idiolecto. ¿Qué cosa es el idiolecto? Es la variante diafásica. ¿Y qué significa eso? Es la variante individual. Y esto debe responder a una serie de factores. Tal vez el más importante, ¿cuál es? Es tu personalidad, tu edad, tu etapa. ¿Cómo que variante individual? Primero entendamos diafásica, diferentes fases. Ahora tú tienes una forma de hablar. De cada unos 5 años, ¿hablarás igual? No, va a cambiar, va a mejorar, en este caso, tu forma de hablar, porque ya estás en la universidad. De acá a unos 10 años, ya eres profesional, tienes otra forma de hablar. En diferentes etapas de tu vida tienes diferentes estilos o formas para hablar. Ahora, justamente eso corresponde a esto, que cada vez que nosotros utilicemos la lengua vamos a tener nuestro propio estilo para hablar, es el habla. Ahora, dentro del idiolecto aparece algo que se llama el registro lingüístico. ¿Qué cosa es el registro lingüístico? Vamos a poner acá, es el uso de la lengua condicionado por la situación. No entiendo. Te pongo el siguiente caso. Estás delante de tus suegros. ¿Cómo hablas? En esta escala de acá, te vas para la forma culta. ¿Por qué? Quieres impresionarlos. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches. Pero si te vas con tus amigos a jugar partido, ¿cómo hablas? Ah, me voy a esta parte porque, oye, ¿cómo fallaste ese gol, cachudo, etcétera, etcétera? Comienzas a ofender, insultar, pero no son ofensas para ellos porque estás en otra situación. Nosotros variamos nuestra forma de hablar de acuerdo a qué, a las situaciones en donde estamos. ¿Vas a hablar con el rector? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo te vas a expresar? Subes acá. ¿Vas a hablar de repente con tu amigo, con quien tienes mucha confianza? Desciendes acá. Nosotros variamos nuestra forma de hablar y eso es parte de nuestro idiolecto, registro lingüístico. ¿Cómo manejamos la lengua? Seguimos con las funciones del lenguaje, entonces vamos a ver, ¿cuál es la intención de las funciones del lenguaje? La principal intención es la de comunicar, pero la pregunta acá es, ¿cómo se vas a comunicar? Acá surgen las funciones primarias y las funciones secundarias. ¿Qué serían las funciones primarias? Las que van a tratar de satisfacer nuestras necesidades primarias. Acá surge justamente la función representativa. La función representativa también es llamada informativa, referencial, denotativa. ¿Y esto con qué elemento de la comunicación se relaciona? Porque cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación, con el referente. Con el referente. ¿Y cuál es la intención cuando yo utilice la función representativa? La de informar. Por eso también se llama representativa. La de informar de manera objetiva. Si yo te digo, por ejemplo, 1, hace calor. 2, llegué tarde. 3, Luis te extraña. ¿Qué estoy haciendo con esto? Informando. Ajá, la última es de chisme. Bueno, igual, pero estás informando. Repito, de manera objetiva. Ahora, la segunda función que va a aparecer es la expresiva, llamada también emotiva por emociones, sintomática por sentimientos, y acá predomina otro elemento de la comunicación, que es el emisor. ¿Y por qué el emisor? Porque lo que yo voy a dar es una opinión del emisor, el sentir del emisor, la emoción del emisor, expresadas con palabras claves, como por ejemplo, ojalá venga hoy. El hecho de que diga la palabra ojalá, ¿qué significa? Estoy expresando opinión, lo que yo siento. Si yo digo, por ejemplo, qué alegría verte. El hecho también de que me aparezcan signos de exclamación, no siempre, pero en la mayoría de casos, me va a denotar emoción, sentimiento y sería expresiva. O también, en lugar de poner Luis te extraña, pongo te extraño. Y es que cuando yo digo te extraño mucho, ¿qué estaría hablando? De mis sentimientos como emisor, entonces sería función expresiva. Si yo digo, anoche leí un libro, representativa, anoche leí un genial libro, ese genial, ¿en qué lo convierte? Expresiva porque estoy dando mi opinión, mis sentimientos. Ten cuidado con esas palabras, recuerda, calificativas. Siguiente función es la apelativa, también llamada conativa. ¿Con qué elemento de la comunicación se relaciona? Se relaciona con el receptor. Y acá nosotros hablamos pues de cambios en la actitud del receptor. ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Que cambie la actitud del receptor, que haga lo que tú le pides, que haga. ¿Esto significa que son órdenes? Sí. Así, por ejemplo, cuando tú le dices cierra la puerta, sería pues apelativa.
Y si yo te digo, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? La pregunta acá va a implicar que tú me respondas. Me llamo Carlos, Luis. Entonces, ¿qué sería? También sería función apelativa, pero no todas las preguntas, recuerda, aquellas que busquen una respuesta. Continuamos. Las funciones secundarias, estas también se utilizan, pero más para el análisis de la lengua y las convenciones de la misma lengua. Así surge la función fática o de contacto. ¿Con qué elemento de la comunicación se relaciona? Se relaciona con el canal. ¿Y qué es lo que busca? Busca, en este caso, verificar el uso del canal, sea al inicio, sea al cierre o mantenimiento del mismo, ¿no? En este caso. ¿Cómo sería al inicio cuando tú saludas hola? ¿Qué te dice la otra persona? Hola. ¿Y por qué le dices hola? Pues para saludarlo, ¿no? Ya, pero tú no te das cuenta, pero en ese momento se ha abierto el canal. La otra persona te dice hola, también está abriendo el canal y pueden conversar. Tú no hablas de frente. Y cuando te despides, ¿qué le dices? Chao, adiós, nos vemos, ya. ¿Qué te dice la otra persona? Chao, adiós, nos vemos. Ya. Han cerrado el canal, ¿no? Y cuando les preguntas, ¿me oyes? ¿Me escuchas? No voy a decir me sientes, ¿no? Pero ¿me oyes? ¿Me escuchas? Pregunta, ¿por qué lo haces? Para que la otra persona me responda y ver si está funcionando el canal. Ver si está funcionando el canal, entonces también es función fática. Ese de 1, 2, 3, contacto, probando, 1, 2, 3, también es función fática o de contacto. Vamos a la siguiente, la función metalingüística o de glosa. ¿Y esta en quién se centra? Se centra en el código. ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Vas a hacer un análisis de la lengua. Así si yo te digo, por ejemplo, gato tiene 2 morfemas. ¿Estoy analizando la lengua? Sí. Entonces, ¿qué sería esto? Metalingüística. Porque estoy analizando mi código. Por eso se centra en el código. Y si yo digo, por ejemplo, acá, lápiz es un sustantivo, también estoy analizando mi código. Una pregunta, y si yo dijera, ¿el Perú es un país multilingüe? ¿Estoy analizando mi código? No. Estoy informando que el Perú utiliza varias lenguas. Entonces sería función representativa. Si yo digo, por ejemplo, el castellano proviene de España, ¿estoy analizando mi lengua? No. Entonces, ¿qué sería? Función representativa. Ten cuidado. Otra, la función estética o poética. Esto se centra en la belleza del mensaje. O sea, vamos a analizar el mensaje y le vamos a dar belleza. ¿Y cómo le puedo dar yo belleza al mensaje? A través del uso de figuras literarias. ¿Cómo sería esto? Tus ojos me iluminan. Metáfora, ¿no? Sí, pero realmente, o sea, ¿tienes focos en los ojos, algo? No, pues, ¿qué cosa sería esto? Una figura literaria, que hace que suene bonito, que se vea bonito. Por eso es que es la función estética o poética, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, ¿te acuerdas de tu ex cuando te dijo, te esperaría toda la vida? Y a la semana siguiente se fue, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Suele pasar. No, también sería esto una hipérbole o exageración, una figura literaria. Esto es la función estética. ¿Dónde la encuentro yo? En letras de poesías, letras de canciones, refranes, trabalenguas, etc. ¿no? Para culminar, recuerda, las partes más importantes de todo el tema, de toda la exposición que han venido en el examen de admisión, son la parte del dialecto por las variaciones que presenta y esta parte de funciones del lenguaje. Recuerda asociar estos dos, representativa referente, expresiva emisor, apelativa receptor, función fática canal, metalingüística código, estética mensaje. Recuerda esta parte porque es lo que más viene en examen de admisión, en los últimos exámenes. ¿Ya? Bueno chicos, eso sería todo. Espero verlos muy pronto en otra oportunidad. Espero que la pasen muy bien. Chao chicos.